Mediante una demostración cuidadosamente estudiada de intimidación a todo aquel que se planteara un reto significativo, el gobierno había procurado por todos los medios demostrar a gente de todo el mundo que su poder no estaba condicionado por la ley, la ética y la moralidad, ni la constitución. Mirad lo que podemos hacer y lo que haremos con quienes entorpezcan nuestra agenda. Snowden había desafiado la intimidación con toda la energía posible, el coraje es contagioso. Yo sabía que él podía animar a mucha gente a hacer lo mismo. A las 2 de la tarde, el domingo 9 de junio, hora del este, el Guardian publicó el artículo que hacía pública la identidad de Snowden. Entre comillas, Edward Snowden, el denunciante tras las revelaciones de vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. En la parte superior aparecía el video de 12 minutos de Laura. La primera frase decía así, entre comillas, el individuo responsable de una de las filtraciones más importantes de la historia política de Estados Unidos. Es Edward Snowden, de 29 años, antiguo asistente técnico de la CIA y actual empleado de la subcontratista de defensa Booz Allen Hamilton. El artículo contaba la historia de Snowden, transmitía sus motivos y proclamaba que, entre comillas, pasará a la historia como uno de los reveladores de secretos más importantes de Estados Unidos, junto con Daniel Ellsberg y Bradley Manning. Se citaba un viejo comentario que Snowden no había hecho a mí y a Laura. Entre comillas, sé muy bien que pagaré por mis acciones. Me sentiré satisfecho si quedan al descubierto. Siquiera por un instante la federación de la ley secreta, la indulgencia sin igual y los irresistibles poderes ejecutivos que rigen el mundo que amo. La reacción ante el artículo y el video fue de una intensidad que no había visto yo jamás como escritor. Al día siguiente en el Guardian el propio Ellsberg señalaba que la publicación de material de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, por parte de Edward Snowden es la filtración más importante de la historia norteamericana, incluyendo desde luego los papeles del Pentágono de hace 40 años. Solo en los primeros días centenares de miles de personas incluyeron el enlace en su cuenta de Facebook. Casi 3 millones de personas vieron la entrevista en YouTube. Muchas más la vieron en el Guardian Online. La abrumadora respuesta reflejaba conmoción y fuerza inspiradora ante el coraje de Snowden. Laura, Snowden y yo seguíamos esas reacciones juntos mientras hablábamos al mismo tiempo con dos estrategas mediáticos del Guardian sobre qué entrevistas televisivas del lunes por la mañana debía yo aceptar. Nos decidimos por Morning Joe en la MSNBC y luego por The Today Show de la NBC, los dos programas más tempraneros que determinarían la cobertura del asunto Snowden a lo largo del día. Sin embargo, antes de que me hicieran las entrevistas, a las 5 de la mañana, solo unas horas después de que se hubiera publicado el artículo de Snowden, nos desvió el tema la llamada de un viejo lector mío que vivía en Hong Kong y con el que había estado periódicamente en contacto durante la semana. En su llamada el hombre señalaba que pronto el mundo entero buscaría a Snowden en Hong Kong e insistía en la urgencia de que Snowden contase en la ciudad con abogados bien relacionados. Decía que dos de los mejores abogados de derechos humanos estaban listos para actuar, dispuestos a representarlo. ¿Podían acudir los tres a mi hotel enseguida? Acordamos vernos al cabo de un rato, a eso de las 8. Dormí un par de horas hasta que me llamó una hora antes a las 7. Ya estamos aquí, dijo, en la planta baja de su hotel. Vengo con dos abogados. El vestíbulo está lleno de cámaras y reporteros. Los medios están buscando el hotel de Snowden. Y lo encontrarán de manera inminente. Según los abogados, es fundamental que lleguen ellos hasta él antes que los periodistas. Apenas despierto me vestí con lo primero que encontré y me dirigí a la puerta dando traspiés. Tan pronto la abrí, me estallaron en la cara los flashes de múltiples cámaras. Sin duda, la horda mediática había pagado a alguien del personal del hotel para averiguar el número de mi habitación. Dos mujeres se identificaron como reporteras de Wall Street Journal con sede en Hong Kong. Otros, incluido uno con una cámara enorme, eran de Associated Press. Me acribillaron a preguntas y formaron un semicírculo móvil a mi alrededor mientras me encaminaba hacia el ascensor.
Entraron conmigo a empujones sin dejar de hacerme preguntas, a la mayoría de las cuales contesté con frases cortas, secas e intrascendentes. En el vestíbulo, otra multitud de periodistas y reporteros se sumaron al primer grupo. Intenté buscar a mi lector y a los abogados, pero no podía dar un paso sin que me bloqueasen el camino. Me preocupaba especialmente que la horda me siguiera e impidiera que los abogados establecieran contacto con Snowden. Por fin decidí celebrar una conferencia de prensa improvisada en el vestíbulo, en la que respondía a las preguntas para que los reporteros se marcharan. Al cabo de unos 15 minutos casi no quedaba ninguno. Entonces me tranquilicé al tropezarme con Jill Phillips, abogado jefe del Guardian, que había hecho escala en Hong Kong, en su viaje de Australia a Londres para procurarnos a mí y a Ewen asesoramiento legal. Dijo que quería explorar todas las maneras posibles de que el Guardian pudiera proteger a Snowden. Entre comillas, Alan se mantiene firme en que le demos todo el respaldo legal que podamos, explicó. Intentamos hablar más, pero como todavía quedaban algunos reporteros al acecho, no disfrutamos de intimidad. Al final encontré a mi lector junto a los dos abogados de Hong Kong que iban con él. Discutimos dónde podríamos hablar sin ser seguidos y decidimos ir todos a la habitación de Hill. Perseguidos aún por unos cuantos reporteros, les cerramos la puerta en las narices. Fuimos al grano. Los abogados deseaban hablar con Snowden enseguida para que les autorizara formalmente a representarle, momento a partir del cual podrían empezar a actuar en su nombre. Hill investigó en Google sobre aquellos abogados, a quienes acabamos de conocer, y antes de entregarles a Snowden pudo averiguar que eran realmente muy conocidos y se dedicaban a cuestiones relacionadas con los derechos humanos y el asilo político, y que en el mundo político de Hong Kong tenían buenas relaciones. Mientras Hill realizaba su improvisada gestión, yo entré en el programa de chats. Snowden y Laura estaban online. Laura, que ahora se alojaba en el hotel de Snowden, estaba segura de que era solo cuestión de tiempo que los reporteros los localizaran también a ellos. Snowden estaba ansioso por marcharse. Hablé a Snowden de los abogados que estaban listos para acudir a su habitación. Me dijo que tenían que ir a recogerle y llevarle a un lugar seguro. Había llegado el momento, dijo, de iniciar la parte del plan en el que pido al mundo protección y justicia. Pero he de salir del hotel sin ser reconocido por los reporteros, dijo. De lo contrario, simplemente me seguirán a donde quiera que vaya. Transmití estas preocupaciones a los abogados. ¿Tiene él alguna idea de cómo impedir esto?, dijo uno de ellos. Le transmití la pregunta a Snowden. Estoy tomando medidas para cambiar mi aspecto, dijo, dando a entender que ya había pensado antes en esto. Puedo volverme irreconocible. Llegados a este punto, pensé que los abogados tenían que hablar con él directamente. Antes de ser capaces de hacerlo, necesitaban que Snowden recitara una frase tipo: por la presente les contrato. Mandé la frase a Snowden y me la tecleó. Entonces los abogados se pusieron frente al ordenador y comenzaron a hablar con él. Al cabo de 10 minutos, los dos abogados anunciaron que se dirigían de inmediato al hotel de Snowden con la idea de salir sin ser vistos. Entre comillas, ¿qué van a hacer con él después?, pregunté. Seguramente lo llevarían a la misión de la ONU en Hong Kong y solicitarían formalmente su protección frente al gobierno de Estados Unidos, alegando que Snowden era un refugiado en busca de asilo, o bien, dijeron, intentarían encontrar una casa segura. En todo caso, el problema era cómo sacar a los abogados del hotel sin que los siguieran. Tuvimos una idea. Hill y yo saldríamos de la habitación, bajaríamos al vestíbulo y atraeríamos la atención de los reporteros que esperaban fuera, para que nos siguieran. Al cabo de unos minutos, los abogados abandonarían el hotel sin ser vistos, como cabía esperar. La treta surtió efecto. Tras una conversación de 30 minutos con Hill en un centro comercial anexo al hotel, volví a mi habitación y llamé impaciente al móvil de uno de los abogados. Entre comillas, lo hemos sacado justo antes de lo que los periodistas empezaran a pulular por el vestíbulo, explicó. Hemos quedado con él en su habitación, frente a la del Caimán, la misma en la que nos vimos Laura y yo con él la primera vez, como luego supe.
Luego hemos cruzado un puente que conducía a un centro comercial contiguo y nos hemos subido al coche que nos esperaba. Ahora está con nosotros. ¿A dónde lo llevan? Mejor no hablar de eso por teléfono, contestó el abogado. De momento estará a salvo. Saber que Snowden estaba en buenas manos me dejó la mar de tranquilo, aunque sabíamos que muy probablemente no volveríamos a verle ni a hablar con él, al menos no en calidad de hombre libre. Pensamos que la próxima vez quizá lo veríamos en la televisión, con un mono naranja y esposado, en una sala de juicios norteamericana acusado de espionaje. Mientras asimilaba la noticia, llamaron a la puerta. Era el director del hotel. Venía a decirme que no paraba de sonar el teléfono preguntando por mi habitación. Yo había dejado instrucciones en el mostrador principal de que bloqueasen todas las llamadas. En el vestíbulo también había una multitud de reporteros, fotógrafos y cámaras esperando que yo apareciera. Si lo desea, dijo él, puede salir por un ascensor de la parte de atrás y una puerta que no ve nadie. Además, el abogado del Guardian le ha hecho una reserva en otro hotel bajo un nombre distinto en caso de que usted así lo decida. Era a todas luces un quiebro que significaba otra cosa. Queremos que se vaya a causa del follón que está provocando. En cualquier caso me parecía una buena idea. Yo quería continuar trabajando con cierta privacidad y todavía esperaba mantener el contacto con Snowden. De modo que hice el equipaje y seguí al director hasta la salida trasera. Me reuní con Ewen en un coche estacionado y me registré en otro hotel con el nombre del abogado del guardia. Lo primero que hice fue entrar en internet con la esperanza de saber de Snowden. Apareció un Lyon a los pocos minutos. Estoy bien, me dijo. Por el momento en una casa segura, pero no sé hasta qué punto es segura ni cuánto tiempo permaneceré aquí. Tendré que moverme de un sitio a otro y mi acceso a internet es poco fiable, así que no sé cuándo ni con qué frecuencia estaré online. Se evidenciaba cierta reticencia a darme detalles sobre su emplazamiento y no quise preguntar. Yo sabía que mi capacidad para averiguar cosas de su escondite era muy limitada. Ahora él era un hombre más buscado por el país más poderoso del mundo, el gobierno de Estados Unidos. Ya había pedido a la policía de Hong Kong que lo detuviera y lo entregara a las autoridades norteamericanas. De modo que hablamos breve y vagamente y manifestamos el deseo común de seguir en contacto. Le dije que actuara con prudencia. Cuando por fin llegué al estudio para las entrevistas con Morning Joe y The Today Show, advertí enseguida que el tenor del interrogatorio había cambiado apreciablemente. En vez de tratarme como periodista, los anfitriones preferían atacar un objetivo nuevo. El Snowden de carne y hueso, no un personaje enigmático de Hong Kong. Muchos periodistas norteamericanos volvían a asumir su acostumbrado papel al servicio del gobierno. La historia ya no versaba sobre unos reporteros que habían sacado a la luz graves abusos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, sino sobre un norteamericano que, mientras trabajaba para el gobierno, había incumplido sus obligaciones, cometido crímenes y huido a China.